Bienvenidos a todos una vez más a nuestra transmisión y al curso que estamos llevando, que es Sistemas Teológicos 2.0. Estamos ya en la última clase. El día de hoy es la última clase que vamos a tener de la parte introductoria del curso a la teología del Nuevo Pacto. Así que el día de hoy vamos a concluir ese segmento. Tomaremos luego un tiempo de vacaciones y regresaremos con nuevos bríos y con clases ya preparadas para continuar sobre el mismo tema. Como ustedes saben, estamos en la plataforma de el YouTube, en el canal de YouTube, como Casa de Estudio Reino de Dios. Ahí ahí pueden entrar y van a ver todos los vídeos que están ya de este curso para completar toda la serie. Y si alguien quiere también buscarnos por Facebook, también estamos como Casa de Estudio Reino de Dios, con este mismo logo. Y si alguien quiere comunicarse con nosotros, pues le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a veninstituto@gmail.com. Vamos a entrar de lleno a la clase y vamos a movernos aquí. Bueno, decía que estuve revisando la clase y hay algo que, aunque lo pasé muchas veces el día de ayer, no me di cuenta hasta ahorita. Ahora que abrí la página me di cuenta. Y es que debe decir parte número 5, porque nos atrasamos en una clase y tuvimos que dividirla en dos partes. Así que esta se volvió la parte número 5. Y aunque ustedes ven que dice parte número 4 ahora, ya cuando terminemos la clase voy a arreglar eso y va a decir parte número 5 cuando ustedes reciban la nueva versión, que va a ser la que voy a corregir para que quede debidamente eh, corregida como parte número 5 y así la puedan tener y puedan tener todo en orden. Bueno, así que estamos el día de hoy entrando a esta sección de el curso que se llama Análisis del Resumen Teológico, parte número 4. Y el profesor Ben Escalante desde Portland, Oregon, aquí les da la cordial bienvenida, todavía con un poco de problema con la garganta debido a la tos y al resfriado, pero estamos recuperándonos poco a poco, así que les pido que tengan un poquito de paciencia conmigo. Y pues entremos de lleno a la clase. Esta tabla ya la conocen, no la voy a volver a explicar. Ya sabemos que desde 1830 en adelante tenemos diferentes posturas y que la teología del nuevo pacto es la postura que estamos estudiando el día de hoy. Hemos mencionado este libro en tiempos pasados, que es la teología del nuevo pacto, una introducción por Blake White, y pues la información que está ahí dice que el pastor Blake White es pastor de la iglesia bautista Spicewood en Texas Hill Country. Ah, Al día de hoy, cuando tuve la oportunidad de comunicarme con él el día de ayer, parece que ya está viviendo en un lugar que se llama Abilene, Texas. No sé si sea el mismo lugar. No conozco yo Texas mucho. No sé si está en el mismo lugar Hill Country o si Abilene ya está en otra ciudad. De todas maneras, él es pastor de una congregación bautista que está ahí, y vamos a pasar a la introducción, que vamos a tomar información de este libro, que es un libro pequeño pero muy sustancial en cuanto a lo que toca, porque va directamente al grano y aunque no tiene muchas páginas, sí toca puntos muy directamente. Dice introducción. La teología del Nuevo Pacto es un sistema de desarrollo teológico que busca dejar que la Biblia informe nuestra teología. Esto suena básico y casi todos los sistemas de teología dicen que su sistema está basado en la Biblia.
Como espero mostrarles, la teología del Nuevo Pacto es el sistema de teología que permite a la Biblia tener la palabra final más consistentemente. O sea que, desde el punto de vista de Blake White, este sistema es el que lo hace de una manera más consistente y mejor. Mientras que el dispensacionalismo se basa en presuposiciones provistas por la Biblia de referencia Scofield, y la teología del pacto se basa en presuposiciones de la Confesión de Fe de Westminster. Al contrario de esos dos tipos de teología, a diferencia de esos dos tipos de teología, la teología del Nuevo Pacto no tiene ningún documento exterior que deba ser impuesto al texto de la Escritura. Intenta dejar que el texto sagrado hable en sus propios términos. Vimos que hay una confesión de fe que trata de representar lo que la teología del Nuevo Pacto enseña, pero la teología del Nuevo Pacto no depende de esa confesión de fe, que fue la primera confesión de fe bautista de Londres que vimos que se publicó en 1646. Eso lo vimos en la clase anterior. Acá dice, intenta dejar que el texto sagrado hable en sus propios términos. Dice, actualmente hay tres sistemas principales de teología dentro del cristianismo evangélico que tratan la materia o el tema de la historia redentora. Uno, la teología del pacto. Dos, el dispensacionalismo. Y tres, la teología del nuevo pacto. Recuerden que a veces es un poco confuso y hay que poner mucha atención porque entre el número 1 y el número 3, en cuanto a títulos, nada más hay una diferencia, que es la palabra nuevo en el número 3. Así que tenemos siempre que poner mucha atención para ver si la palabra nuevo está dentro del título de ese sistema de teología. Dice, así sean conscientes o no, todos los cristianos caen normalmente dentro de uno de estos tres sistemas, o quizá una combinación de ellos. Cada sistema tiene su propia forma de relacionar el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hablando generalmente, la teología del pacto enfatiza una continuidad, o sea, hablando de la teología del pacto, la reformada, la que se basa en Westminster, en la Confesión de Fe de Westminster, dice, enfatiza una continuidad entre los pactos a expensas de la discontinuidad. Ya que la Confesión de Fe de Westminster está estructurada alrededor de la teología del pacto, o sea, la teología reformada tradicional, mayormente son los presbiterianos los que se adhieren a ella, aunque otros también se adhieren cercanamente a ella. Por ejemplo, los bautistas reformados. Seguimos aquí. Ahora pasamos al dispensacionalismo. Dice, el dispensacionalismo, por el otro lado, o sea, yendo al otro extremo de la balanza, tiende a enfatizar la discontinuidad entre los pactos a expensas de la continuidad. O sea, es una discontinuidad radical. Dice, son mayormente las llamadas iglesias bíblicas las que se adhieren a este sistema de teología, pero ciertamente no se limita a ellas, a ese tipo de iglesias. Dice, en los Estados Unidos, el dispensacionalismo es por mucho el más popular de los tres sistemas, debido en gran parte a, y ya van a ver cuatro diferentes
Puntos de influencia, debido en gran parte a, número uno, su adopción temprana en el movimiento fundamentalista. Ya hemos estudiado el fundamentalismo en clases anteriores. Para los que no sepan qué es el fundamentalismo, les recomiendo que busquen un curso que tenemos aquí en el canal que se llama Crisis en la Teología Contemporánea 2.0. Crisis en la Teología Contemporánea 2.0. Luego tenemos el número 2, la grandemente influyente Biblia de referencia Scofield. Número 3, predicadores de radio y televisión que abundan, que pululan, pero que son una gran cantidad de predicadores de radio y televisión siguiendo el dispensacionalismo de una manera ciega, muchas veces, no todos, pero muchos sí. Y 4, el mercadeo popular a través de libros de ficción y películas, como aquella serie que se llamaba Dejados Atrás, que no solamente se hizo en forma de libro de ficción, sino que se llevó hasta el cine y pues es algo que recordamos que se hizo no hace tantos años. Seguimos. Ahora llegamos al tercer sistema. La teología del nuevo pacto dice acomoda ambas, la continuidad y la discontinuidad. Sostiene el nuevo pacto con lo que fue anterior, con lo que tenemos antes del nuevo pacto, pero recalca que es nuevo. La teología del nuevo pacto es sostenida por aquellos en la tradición de la iglesia de creyentes, es decir, aquellas iglesias que enfatizan el bautismo de creyentes y creen que la comunidad del nuevo pacto consta únicamente de creyentes. La etiqueta teología del nuevo pacto es relativamente nueva. Eso lo aceptamos, no hay ningún problema. Pero no es nuevo, no es un nuevo método de interpretación, sino que como lo vimos, ese es el método de interpretación que utilizó, por ejemplo, ah, vimos que Justino Mártir, por ejemplo, utilizó ese método de interpretación y vimos varios de los puntos bastante interesantes. Y estamos hablando de uno de los padres apostólicos muy temprano después de la primera generación de los apóstoles mismos. Y obviamente, pues, basamos eso en los escritos mismos, o se basa la teología del nuevo pacto en los escritos mismos de la Biblia. Dice, muchos de los padres de la iglesia primitiva, los anabaptistas y también otras figuras importantes en la historia de la iglesia, colocan la Biblia en unidad de una manera similar. Eso también lo estudiamos en clases anteriores dentro de este curso. Continuamos. En este libro, dice Blake White, quiero resaltar los conceptos principales de la teología del nuevo pacto. Habrá puntos en donde sueno como un teólogo del pacto, o sea, como un teólogo reformado. Y habrá puntos donde sueno más como un dispensacionalista. Pero tomado como un todo, estas nociones esenciales son únicamente teología del nuevo pacto. O sea que hay ocasiones en que va a sonar a veces mucho más como reformado, otras va a sonar mucho más como dispensacionalista, pero cuando se ve todo en conjunto ya como sistema y como paquete, es lo esencial de la teología del nuevo pacto. Dice, hay muchas más cosas que podrían decirse, pero mi propósito es hacer disponibles
las nociones esenciales de la teología del Nuevo Pacto de una manera accesible para los miembros de la iglesia. Y luego viene una parte muy importante que dice, asuntos teológicos como, y va a mencionar 4 por lo menos, y es lo siguiente, asuntos teológicos como, número 1, el milenio. Número 2, ¿a quién se refiere Romanos 11:26? Acerca de quiénes son todo Israel. Número 3, si hay o no un pacto antes de la caída del ser humano en Génesis 1 al 3, capítulos 1 al 3. O número 4, así como el cese o la continuación de las lenguas y la profecía, sea como otro tema. Fíjense cómo dice, no serán tratados aquí. No serán tratados aquí. Así que, ¿por qué no serán tratados aquí? Porque hay espacio para desacuerdo sobre estos asuntos dentro de la teología del nuevo pacto. O sea que cualquiera de esos 4 puntos que aparentemente están muy relacionados con la teología del nuevo pacto, cuando realmente se analiza, dice Blake White, de una manera detallada y a conciencia, estos son puntos secundarios, no son puntos esenciales de la teología del nuevo pacto. De manera que puede haber alguien que se adhiera a la teología del nuevo pacto y piense de una manera sobre uno de estos puntos, y alguien también que es de la teología del nuevo pacto que tenga un punto de vista diferente sobre el milenio, por ejemplo, o que entienda todo Israel de una manera, y otro que también es de la teología del nuevo pacto, entiende esa frase de otra manera y para otro tiempo, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque dice aquí, hay espacio para desacuerdo sobre estos asuntos dentro de la teología del nuevo pacto. Seguimos. Así que, ¿por qué es importante la teología del nuevo pacto? ¿Por qué es necesaria? Vamos a ver por qué. Respuesta, porque Jesús es el gran asunto, es el gran tema. Colosenses 1:16 dice que todas las cosas fueron creadas por y para Jesús. O sea, por medio de Jesús y para Jesús. Él, o sea, Jesús, es el centro del universo y el centro de la Biblia. No es ni los pactos, ni tampoco el pueblo de Israel, ni una de esas dos cosas. El centro de toda la revelación es Jesucristo. Cristo es el pináculo de la revelación. Él es el rey. Sus palabras tienen implicaciones y debemos tomar sus palabras con una gran seriedad. De ahí que interpretamos y aplicamos todo pasaje de la Escritura a la luz de Él, o sea, a la luz de Jesucristo. Así como 2 Corintios 1:20 dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él, o sea, en Cristo, son sí. Por eso también por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, son también amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Dice, esto tendrá implicaciones teológicas inevitables, y me parece que únicamente la teología del nuevo pacto le hace justicia a la autoridad y centralidad de Jesús. O sea que las otras dos, los otros dos tipos de teología no le hacen esa justicia. Y concluye esta sección diciendo aquí Blake White, espero mostrar por qué en las siguientes páginas. Él va a dar razón de ello. Dice así, también es importante luchar con este asunto teológico porque muchos pasajes en el Nuevo Testamento tratan con la continuidad
y discontinuidad entre el antiguo y el nuevo pacto. Esto es así. Hay muchos pasajes que hablan de ambas cosas, pero ¿cómo se debe de ver? ¿A qué nivel hay continuidad y a qué nivel hay discontinuidad? ¿Desde qué ángulo o desde qué contexto es una cosa? ¿Y desde qué ángulo y desde qué contexto es la otra cosa? Es ahí donde viene la diferencia entre los sistemas de teología. Continúa diciendo Blake White, solo piensen cuántas veces la relación entre los judíos y los gentiles es tratada en las páginas del Nuevo Testamento. Subrayando esos conflictos relacionales, o sea, de relación, está está el asunto de cómo interpretar y aplicar el Antiguo Testamento a la luz de la venida de Jesucristo. Y termina aquí diciendo, finalmente, quiero recalcar que esta es una discusión interna. Al final del día, somos hermanos y hermanas unidos en Cristo. La última cosa que necesitamos en la iglesia es arrogancia y justicia propia. O sea que esto no nos debe de dividir. Estamos de acuerdo en las grandes doctrinas, las nociones fundamentales de la fe. Debemos tener un balance apropiado y mantener las cosas principales como lo que son, como las cosas fundamentales. ¿Dónde aterrice usted en este asunto? ¿En cuál asunto? En cuanto a cosas secundarias, no es una prueba de ortodoxia. ¿Cuáles son esas cosas secundarias? Las cuatro cosas que vimos hace un rato. Esto, el milenio, ¿a quién se refiere Romanos 11:26 con la frase de todo Israel? Si hay un pacto antes de la caída o no lo hay, así como el cese o la continuación de los dones, como las lenguas y la profecía, todo eso es secundario. No tenemos ni siquiera por qué estarlo debatiendo ni discutiendo aquí porque eso no es esencial para la teología del nuevo pacto. Es lo que quiere dar a entender eso. Podemos tener diferencias y seguir siendo hermanos. Para que uno sea de la teología del nuevo pacto, vamos a ver cuáles son los puntos. Estos son los puntos. 7 puntos básicos de la teología del nuevo pacto. Punto número 1. Un solo plan de Dios centrado en Jesucristo. No dos planes, uno solo. Número 2. El Antiguo Testamento debe ser interpretado a la luz del Nuevo Testamento. O sea que el Nuevo Testamento tiene toda la prioridad. El Nuevo Testamento no anula y no invalida el Antiguo Testamento como escritura, pero sí lo interpreta y sí lo gobierna. Número 3. El antiguo pacto era temporal por diseño divino. El antiguo pacto es el pacto mosaico, el que se hizo en el Sinaí. Número 4. La ley mosaica o la ley sinaítica es una unidad y no está dividida en 3 partes. Y también se pudiera decir, no se debe de dividir en 3 partes. Número 5. Los cristianos no están bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Y solamente bajo esa ley. Número 6. Todos los miembros de la comunidad del nuevo pacto son totalmente perdonados y tienen el Espíritu Santo. O sea, no hay una congregación mixta de creyentes y no creyentes, sino que los únicos que pertenecen a la comunidad de la iglesia del nuevo pacto
son todos aquellos que son creyentes, que han sido perdonados y tienen el Espíritu Santo. Y 7, la iglesia del nuevo pacto es el Israel escatológico, o es el Israel de los últimos tiempos. Esto es lo básico. Es donde debe haber el diálogo y la interpretación correcta. Vamos a ver los dos primeros puntos de esos 7 y entonces vamos a parar para preguntas y comentarios. Vamos a ver los dos primeros puntos y luego en la segunda parte de la sesión de hoy vamos a ver los 5 que faltan. Dice el punto número 1, un solo plan de Dios centrado en Jesucristo. Nos explica Blake White, Jesucristo es el centro de todas las cosas. Él es el centro de la historia redentora. Todas las cosas apuntan a Él. Una vez más, como lo pone Colosenses 1:16, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo, todo, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. De ahí que tenemos las siguientes conclusiones. Todas las personas, eventos e instituciones del Antiguo Testamento, incluso Israel, encuentran su culminación en Cristo. De ahí que la Biblia diga lo siguiente: Jesús es el último Adán. Él es el segundo hombre. Él es la verdadera imagen de Dios. Él es la simiente de Abraham. Él es el sacrificio final. Él es el profeta autoritativo como Moisés. O sea, es el nuevo legislador. Él es nuestra Pascua. Él es aquel que trae el nuevo éxodo. Él es el inaugurador del nuevo y mejor pacto. Él es el verdadero tabernáculo. Él es el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Él es el templo de los tiempos del fin. Él es el fiel hijo de David. Él es el rey ungido con el Espíritu. Y Él es el siervo sufriente. Concluye Blake White con estas palabras. Dios tiene un plan o un propósito, y ese plan o propósito está centrado en Jesús, el Mesías. Continúa diciendo, la teología del nuevo pacto intenta limitarse a usar el lenguaje de la Biblia. No va a tratar de utilizar lenguaje teológico inventado o que está fuera del texto bíblico, sino que va a tratar en la medida de lo posible de ceñirse al lenguaje bíblico. Efesios 1:8 al 9 dice así, que es un texto muy importante para nuestro sistema, dice Blake White, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Y cuál era el buen propósito? De reunir en Él, o sea, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Esto está tomado de la Nueva Versión Internacional y dice aquí,
Dios tiene una voluntad o propósito o plan, y es hacer a Jesús central en todas las cosas. Como veremos, hay tanto continuidad como discontinuidad radical dentro del único plan de Dios. Claro, va a ser en diferente forma y en diferente contexto. No puede ser exactamente ni en la misma forma ni en el mismo contexto, porque eso sería una contradicción. Pero aquí hay tanto continuidad como discontinuidad radical en diferente forma y en diferente contexto. Espero mostrar que Dios tiene un plan singular con múltiples pactos y que hay una distinción formal entre el antiguo y el nuevo pacto. Fíjense, esto es clave. Espero mostrar que Dios tiene un plan singular, un solo plan singular, con múltiples pactos, no nada más dos, como lo hace la teología del pacto reformado, que tiene el pacto de obras y el pacto de gracia. No, aquí no. Aquí hay varios pactos, dice. Y son bíblicos, no pactos teológicos. Dice, y que hay una distinción formal entre el antiguo y el nuevo pacto, entre el pacto mosaico sinaítico y el pacto que fue sellado por Cristo en el Monte Calvario. Vamos ahora al punto número 2. El Antiguo Testamento debe ser interpretado a la luz del Nuevo Testamento. Dice, aprendemos cómo interpretar el Antiguo Testamento por medio de Jesús y de sus apóstoles. De muchas maneras, este es el distintivo más importante de la teología del Nuevo Pacto. Y por ejemplo, a manera de diferenciarse del dispensacionalismo, vemos que esto es muy importante porque en el dispensacionalismo es al revés. El Nuevo Pacto es interpretado a la luz del Antiguo y se jacta de decir el dispensacionalismo de que esa es la manera al revés, ¿verdad? A como dice aquí, y que esa es la manera única como se debe de hacer según el dispensacionalismo. Respetamos eso, pero no estamos de acuerdo. Disentimos en nuestra conclusión y es en base a Hebreos 1:1 al 2 que dice así. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Dice, Dios se ha revelado a sí mismo a través del tiempo, o sea, progresivamente. Y su revelación ha llegado al clímax en Jesucristo. Ahora toda revelación anterior, o sea, todo lo que es el Antiguo Testamento, debe ser entendida a la luz de esta centralidad cristológica o cristocéntrica. El evento Jesús es el centro de toda la historia y por eso es que a la luz de ese evento debe de interpretarse todo lo anterior y todo lo que sigue. Lucas registra que Jesús empezó con Moisés y con todos los profetas y los salmos, interpretando para sus seguidores en Emaús las cosas que decían acerca de él, como dice Lucas 24. Continuamos. En Juan 5, Jesús le contó a los judíos que las escrituras daban testimonio de él. Por eso los creyentes del Nuevo Pacto deben acercarse al Antiguo Testamento con los lentes de Jesús firmemente en su lugar. Debemos intentar leer la narrativa del Antiguo Testamento. Escuchen esto, es muy importante.
Debemos intentar leer la narrativa del Antiguo Testamento del mismo modo como los apóstoles lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Cristológicamente y tipológicamente, no a la letra, como lo hace el dispensacionalismo. No literalmente, sino cristológicamente y tipológicamente. Dios no se reveló a sí mismo todo de una sola vez, sino que extendió la historia a través del tiempo. La revelación es progresiva. La historia de la salvación importa. Vemos a los apóstoles tomar nota de la narrativa del Antiguo Testamento en algunos lugares claves del Nuevo Testamento. No nos tomaremos el tiempo de explicar los detalles de qué está sucediendo en cada referencia, pero note usted los indicadores de tiempo que nos son dados. Dice. Acá nos va a dar algunos indicadores de tiempo. En Gálatas 3, Pablo señala la importancia de darse cuenta de que la ley sinaítica vino 430 años después del pacto de la promesa hecha a Abraham, como dice Gálatas 3:17. De ahí que la ley sinaítica fue añadida y debía estar vigente hasta que el Mesías viniera. Gálatas 3:19. En Romanos 4, el apóstol señala que Abraham fue contado justo antes de que fuera circuncidado. Pablo escribe, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso, como dice 4:10 de Romanos. La progresión de la historia es muy importante para el argumento de Pablo en estos dos capítulos. De ahí que los apóstoles se dieron cuenta de que Dios se reveló a sí mismo a lo largo del tiempo. La teología del Nuevo Pacto intenta seguir el método interpretativo usado por ellos. Algunas interpretaciones dispensacionalistas del Antiguo Testamento están en desacuerdo con las interpretaciones de los apóstoles. Cuando esto sucede, uno debería rápidamente volver al punto de partida. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo y por lo tanto son guías autoritativos. De ahí que tenemos sus escritos en el Nuevo Testamento. Vamos a seguir acá. Perdón. Y ya que hemos terminado esta, tenemos el momento de las preguntas. Vamos a tomar el tiempo para hacer las preguntas y luego escuchar comentarios también. Dice así, ¿qué les pareció la introducción al libro escrito por Blake White? Y la segunda pregunta es, ¿cuál de los dos primeros puntos se les hizo el más interesante? Y yo agregaría, ¿por qué? ¿Qué les pareció la introducción al libro de Blake White y cuál de los dos primeros puntos se les hizo el más interesante y por qué? Ahora sí vamos a regresar a estar con todos ustedes. Vamos a ver, mis hermanos. Veo que ya llegaron expositores de grueso calibre. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Quién se anima? A mí Sí, me... vamos adelante. Ah, bueno. Después Alexander, ¿cómo no? Saludos, qué bueno que ya tengo la oportunidad de estar una vez más por acá. Excelente la introducción y respecto a los dos puntos para ver cuál es el más importante, pues yo creo que los dos van de la mano porque si el eje central de toda la teología es Cristo, yo no puedo decir
que mi centro es Cristo y decir a la vez que es más importante el antiguo que el nuevo. No tendría coherencia. Para que el nuevo sea lo más importante es porque Cristo es el eje central de la teología. Por lo tanto, yo creo que los dos puntos se complementan uno al otro. Ok, muchas gracias. Con toda razón. Ahora sí, hermano Alexander, Este, el micrófono es todo suyo. gracias, hermano. Lo que me llama la atención, ¿verdad? De este sistema es que ve las escrituras como todo, ¿verdad? Toda está unida, no está separada. Y esa parte me llama bastante la atención. Lo otro que ya definitivamente, pues Cristo es absolutamente el centro, el plan, el diseño, o sea, es la única persona por la cual podemos nosotros llegar y tener salvación. En un seminario que nos dieron, nos hicieron una pregunta a nosotros sobre cuál era la palabra más importante de la Biblia. Y entonces empezaron a haber opiniones sobre Espíritu Santo, Dios, Biblia y así. Y dentro de toda la ponencia se tocó que la palabra más importante no es ni tan siquiera la palabra de Jesús, porque aún en el tiempo de Jesús habían personas que se llamaban Jesús, sino la palabra Jesucristo, que encerraba esa parte humana y esa parte divina. Entonces, pues por ahí va mi idea. Lo otro que me ha llamado la atención con respecto a cosas que se han expuesto dentro de estos temas es que, por ejemplo, el dispensacionalismo tiene el viejo pacto como fundamental y no el nuevo. Esa parte viera que me resulta un poquillo difícil de comprenderla porque yo vengo de una iglesia dispensacionalista, ¿verdad? Pero siempre se tuvo esa parte de la centralidad de las escrituras. Tanto es así que en los discipulados, en los cursos, siempre se nos enseñó de que del viejo pacto no podemos sacar doctrina, porque no es el viejo pacto el que revela el nuevo, sino el nuevo el que revela al viejo pacto. Entonces esa parte, quité la camarita ahí por unas cositas ahí. Entonces, esa parte, pues también, me resulta un poquito, ¿verdad? Como aislada tal vez algún tipo de congregación, ¿verdad? Porque en el movimiento dispensacionalista en el cual he pertenecido y creo que todavía sigo formando parte, aunque no comparto el cuadro de ideas, ¿verdad? Sí, hay cosas que sí las comparto y todo, pero esta separación tajante que se hace, esta división de dos pueblos, y todo esto, pues esta parte sí no, ¿verdad? Entonces esa parte sí ya a mí sí me resultó un poquillo difícil. Lo otro que es que creo que en la segunda imagen de la parte introductoria que hizo usted, de la introducción, se viene hablando de que el dispensacionalismo, las iglesias bíblicas, se adhirieron a esta forma, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto, verdad? ¿Hasta qué punto iglesias bíblicas cuando, tenemos estos sistemas así que hemos hecho nosotros? Hemos estructurado la Biblia de tal forma que la hemos llevado hasta un punto en donde queremos que ellas digan lo que nosotros pensamos en cuanto a tal punto y nos hemos vuelto así como herméticos a esa parte de dejar esa guianza y esa sencillez de lo que las escrituras llegan y dicen. Era ese mi aporte y mi comentario, mi hermano. Muchas gracias. Gracias a usted, hermano Alexander. Apreciamos mucho su presencia y su participación. A Muchas ver, hermano Melvin, adelante, hermano Melvin, y luego John Cruz. Profesor Ben, excelente, mi hermano, la presentación del libro. Vamos a ver, mi hermano, solamente quiero aprobar o recalcar lo que dijeron los dos hermanos anteriores. Creo que es el punto más importante, mi hermano, y creo que para cualquier cristiano es lo más importante, cualquier cosa que señale, que indique, que se perfile a Cristo. Eso es
básicamente lo más llamativo y lo principal. Ahora bien, mi hermano, aquí hay un reto. Recién hace poco terminé eh, un taller, mi hermano, un curso ahí profundo sobre la teología pactual con un instituto que se llama Civitas Dei, mi hermano. Y ellos de alguna manera también, mi hermano, pues dicen de que ese es ¿cómo se llama? El sistema de pensamiento bíblico, porque todo señala a Cristo, porque la gloria se la dan a Cristo. O sea, básicamente, mi hermano, ellos tienen en su mente lo que tú mencionas, lo que menciona el libro de forma poética, que todo es para Cristo, para Cristo, para Cristo. Obvio, los dispensacionalistas también, mi hermano, ellos de alguna forma van a decir que Cristo es el centro, que Cristo, que todo perfila a Cristo, que la sombra era Cristo y bla, bla, bla. Ahora bien, mi hermano, recalcando lo de este libro, mi hermano, el punto es probar si realmente todo el sistema apunta a Cristo. Ya lo hemos venido viendo ya por 4 sesiones, ¿no? Y de alguna manera este hombre hace un trabajo y otros autores hacen un trabajo espectacular de apuntar todo el libro, todo el testamento, todo, todo, mi hermano, hacia Cristo. Y ese es un reto. Como repito, mi hermano, probarlo, que toda la corriente, que todo el sistema, que todo el plan de Dios, que toda la Biblia, que toda la profecía, que absolutamente todo apunte y sea la mejor interpretación a Cristo, es un reto. Y bueno, eso, mi hermano, solamente, ay, disculpa que he sido tan repetitivo, pero quería señalar eso, ¿no? Gracias, mi hermano. Gracias a ti, Melvin. Apreciamos también tu comentario. Claro que sí. John, adelante. Bendiciones, hermano. Sí, me llamó un poco la atención el comentario del autor del libro cuando dice que el Nuevo Testamento no se puede, perdón, el Antiguo Testamento no se puede interpretar literalmente, sino cristológicamente, ¿no? Ya, y eso me llama mucho la atención porque nosotros venimos de un trasfondo cristiano en donde el Antiguo Testamento se mezcla con el Nuevo Testamento. E inclusive se enseñan mandamientos del Antiguo Testamento y se quieren aplicar digamos, a la vida cristiana sin pasar por la cruz. Y eso es bien importante entenderlo, que el Antiguo Testamento ya no aplica de manera normativa a nosotros, sino que tiene digamos, tiene otra función. Y eso me llama mucho la atención del comentario del autor. Sí, gracias. Y tiene toda la razón, ¿verdad? Hay que saber filtrar el asunto de la ley y eso lo vamos a ver en la segunda parte. Cuando entremos a los siguientes 5 puntos que faltan, ahí vamos a cubrir eso en detalle y vamos a tener bastante material para poder tocar el tema de la ley, ¿verdad? La ley de Cristo, como se le llama, en la teología del Nuevo Pacto. Hermano Jorge Valles, adelante. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Bueno, Bendiciones. solamente tengo dos cositas que decir, ¿verdad? Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Ese es mi punto de vista. Yo creo de que no podemos decir, claro, entiendo y respeto la teología del nuevo pacto, pero se me hace imposible eh, decir que el Antiguo Testamento no vale, porque, o sea, si estamos seguros de que la ley, ¿verdad? Sí, no vale, porque la ley fue escrita en el Sinaí y, y fracasó ese sistema, pero desde el inicio no hubo ley. 500 años antes de la ley eh, no hubo ley. Entonces, esto quiere decir que yo siento de que algunas cosas sí
prescribieron y a otras cosas no prescribieron, ¿verdad? Entonces, la Biblia, no sé cómo pudiera explicar usted la primera pregunta, cómo pudiera explicar el caso de Timoteo, cuando dice Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios. Allí no dice solamente el Nuevo Testamento es inspirada por Dios. Y no dice así, sino que dice todas. Siento yo que es desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y lo otro que quería decir, la otra que quiero decirles es de que, bueno, no sé qué tipo de dispensacionalismo pues cree que solo el antiguo vale, porque el dispensacionalismo progresivo cree que tanto el antiguo como el nuevo van de la mano, se interpretan iguales, no dice que el nuevo es o el antiguo es mayor que el nuevo, o sea, siento que es un muñequito de paja que se está atacando. Así que solamente eso puedo decir, hermano. Gracias, hermano Jorge. Nada más quiero explicar algo ahí en cuanto al tema que usted trajo. Son dos puntos bastante interesantes y muy buenos. La primera cosa que quiero explicar es que en la teología del nuevo pacto, en ningún momento, y vuelvo a repetir, en ningún momento se está diciendo de que el Nuevo Testamento invalide el Antiguo Testamento en el sentido de que no sea escritura. Ahí estamos confundiendo dos términos. El Antiguo Testamento como escritura inspirada es una cosa, y el Antiguo Pacto como pacto vinculante para el día de hoy es otra cosa. Cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de todas las escrituras canónicas que están incluidas dentro de lo que es la primera parte de la Biblia. Y como bien usted dijo, hay escritura y hay tiempo que se cubre en el Antiguo Testamento anterior al Antiguo Pacto. Entonces, Antiguo Testamento y Antiguo Pacto no son lo mismo, en un sentido técnico y específico, que es el que estamos usando aquí. Entonces, cuando decimos que el Antiguo Pacto ya no es vinculante y que el pacto mosaico ya no es el pacto para la iglesia, no estamos hablando del Antiguo Testamento como escritura. Estamos hablando del Antiguo Pacto como el pacto que era obligatorio y que regía la vida del pueblo de Israel. En ese sentido, el Antiguo Pacto ya es obsoleto y fue completamente hecho obsoleto en el año 70 después de Cristo, y tenemos el pasaje muy claro del capítulo 8 de Hebreos, donde dice que ya caducó, que ya es obsoleto, y aún en ese tiempo dice la Escritura que ya estaba listo para desaparecer. Eso es muy claro. Entonces, nada más eso. Obviamente el pasaje que usted mencionó, donde dice, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Y es verdad, sigue siendo escritura, sigue teniendo principios que nos enseña cosas para nuestra vida cristiana, aun cuando el pacto mosaico ya no es vinculante, todavía podemos aprender cosas de ello, que son útiles y que pueden ser beneficiosas para nuestro conocimiento, para entender el cumplimiento en Cristo de muchas cosas del antiguo pacto. Pero el hecho de que nosotros leamos para nuestra enseñanza fue escrito, no significa lo mismo que decir para nuestra obediencia como pacto fue escrito. Son dos cosas totalmente diferentes. Es lo que la teología del nuevo pacto está queriendo tratar de mostrar y de enseñar, porque siempre sigue siendo escritura, siempre sigue siendo enseñanza, pero tiene que ser vista a la luz del nuevo pacto en Cristo y de las escrituras del Nuevo Testamento que recogen toda la explicación apostólica de lo que el nuevo pacto implica y lo que el nuevo pacto es. Ese es el primer punto. En cuanto al segundo punto,
Cuando nosotros decimos que el que el Nuevo Testamento como escritura debe interpretar al Antiguo Testamento, es porque conforme vayamos avanzando y lo vamos a ir explicando cada vez más en detalle, vemos que ese es el sistema hermenéutico que utilizaron tanto Jesús como los apóstoles. Leían cosas del Antiguo Testamento y lo interpretaban de una manera no necesariamente literal. Y aún el dispensacionalismo progresivo hace eso. El problema es que no lo hace consistentemente, porque cuando llega el tema de Israel y a la promesa de la tierra, entonces allí, en lugar de interpretarlo espiritualmente, ahí regresa a una interpretación literalista. Entonces, el dispensacionalismo progresivo, y eso yo lo mostré en 2 ejemplos que puse en una clase anterior, cualquiera lo puede ver en el curso anterior, en Sistemas Teológicos 1.0, cómo el dispensacionalismo progresivo interpreta espiritualmente un pasaje, de igual manera como lo hace la teología del Nuevo Pacto, pero cuando llegamos al tema de la tierra que le corresponde a Israel, ahí sí ya no accede y no lo hace de la misma manera, sino que regresa a una interpretación literalista como lo hacía antes el dispensacionalismo clásico. Entonces, ¿por qué hace eso? Porque si llega a hacerlo espiritualmente como lo hace la teología del Nuevo Pacto, entonces dejaría de ser dispensacionalismo. Ya no tendría razón de ser dispensacionalismo progresivo. Y es allí en donde estamos diciendo de que en última cuenta el dispensacionalismo, aun si es progresivo, que es el que es más suavizado, aún en ese sentido, cuando llegamos al punto de la profecía, son muy claros al decir, podemos espiritualizar muchas cosas de la Biblia, pero cuando llega la promesa de la tierra, allí no vamos a espiritualizar la profecía. La tenemos que interpretar literalmente. Sí, Y hermano son Benjamín, muy pero una claros. de las cosas, sí, tiene razón, vea, usted tiene razón, pero una de las cosas es decir, ciertas cosas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Con respecto a los juramentos que se dio al pueblo de Israel de la tierra, ciertas cosas ah, es diferente a decir que la teología dispensacional se basa interpreta como todo el antiguo, ¿verdad? Entonces ahí es donde les digo yo que yo siento yo de que para atacar una postura tenemos que ser concisos y ser consistentes, ¿verdad? Que tenemos Sí, que ser justos, pues, porque realmente la teología dispensacional lo que hace simplemente es que mira en el texto bíblico algo literal, ¿verdad? No todo lo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay cosas que sí, pero no todo. Entonces lo ven como para promesas cumplidas para el pueblo de Israel y nosotros vemos que Cristo es el centro, no Israel, es el centro de nuestra salvación. Entonces, solamente es de tener cuidado, ¿va? Porque sé que este instituto es para adoctrinar, no es para adoctrinar, sino para instrucción y muy buena enseñanza de esta teología del nuevo pacto, pues debemos de estar abiertos a seguir aprendiendo, hermano. sí. Ahora, hermano Jorge, agradezco su comentario y su aclaración y debo reconocer que los dispensacionalistas progresivos han avanzado mucho en ese aspecto. Ahora, al mismo tiempo, para ser justos, la gran mayoría de los dispensacionalistas en Latinoamérica no son del tipo progresivo, son del tipo o revisado o clásico. Y allí el literalismo es todavía más evidente. Entonces, nada más quiero mencionar eso porque para otros va a sonar mucho más realista en el sentido de lo del literalismo, porque para ellos sí hay 2 planes, para ellos sí hay 2 pueblos, en fin, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Sí, es que esto en es mi como caso,
el pentecostalismo, ¿verdad? El pentecostalismo, lo que hace MacArthur es mete en un solo costal a todos los pentecostales, ¿verdad? Y debemos de saber que hay tres versiones del pentecostalismo: clásico, el carismatismo, y está el otro que sería ya el neopentecostalismo. Entonces, creo que es una injusticia decir que todos los pentecostales son iguales. Entonces, así mismo, así con el dispensacionalismo, no podemos meterlos en un saco. Cualquier persona que aparece ahí en las redes sociales, que Cristo viene, que ya es la Segunda Guerra Mundial, dicen todos los dispensacionalistas. No, hay que ser justos. Hay un dispensacionalismo bíblico, hay un dispensacionalismo sano, ¿verdad? Un dispensacionalismo progresivo que está trabajando y está tratando de, acuérdese que lo que es la teología es progresiva, ¿verdad? Nunca se llega a saber a 100%. Entonces, pero si bueno, el hiperdispensacionalismo que hace eso, creo que ellos son los que cometen esos errores, ¿verdad? De que cualquier cosita, pero debemos de entender que hay tres tipos de dispensacionalismo. Hay un progresivo que está tratando de de entender la escritura holísticamente de una forma progresiva, ¿verdad? Y no como lo distorsionado del dispensacionalismo, que sería un hiperdispensacionalismo que se sale completamente de las escrituras. Son gente que no estudia, gente que habla solo por hablar, gente sensacionalista, ¿verdad? Cosas que nosotros no estamos de acuerdo, aún los dispensacionalistas progresivas no estamos de acuerdo en lo que ellos dicen, ¿verdad? Porque la interpretación debe ser consistente con la palabra del Señor. Gracias, hermano Jorge. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Agradezco a todos que se han comportado a la altura, ¿verdad? Que podemos platicar, porque no se trata de que aunque tengamos diferencias en la manera de ver las cosas, si somos cristianamente, en nuestra exposición, podemos platicar con mucha prudencia y cordura, entendernos mejor, ¿verdad? Gracias a todos. Hermano Amos, adelante. Sí, yo creo que estos dos primeros puntos son interesantes porque en el primer punto yo creo que todos los sistemas teológicos, asimismo, ellos se asimilan como ser realmente ser cristocéntricos. Si uno le preguntara a cualquiera, ¿no? Que se adhiera ya sea al dispensacionalismo, a la teología del pacto o a cualquier sistema teológico, te va a decir, nosotros somos 100% cristocéntricos. Pero lo que va a marcar la diferencia es el punto número 2, el que se mencionó, que tiene que ver con la hermenéutica. La hermenéutica es lo que va a marcar en definitiva qué tan cristocéntricos somos. Esa es la diferencia. Y yo creo que a esto es donde debemos apuntar o señalar cómo es la hermenéutica de mi sistema teológico, cómo es la hermenéutica del sistema teológico de X o Y hermano en la fe. Porque si decimos que todos somos cristianos, pues al final todos somos cristianos, ¿sí? Y todos somos salvos por Cristo, sí. Pero ¿cómo es nuestra hermenéutica? Así que yo creo que el punto clave es analizar la hermenéutica y comparar. Y yo creo que otras de las interrogantes que de repente surgen aquí se van a ir aclarando en la medida que avance la clase, porque faltan varios puntos muy interesantes. No se oye, Ben. Sí, digo, así es, disculpen. Así es, y lo vamos a ir viendo conforme se desenvuelve la clase, porque faltan 5 puntos más, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más en cuanto a algún comentario en esta primera sección? ¿Nadie más? Si no, pues pasamos a la sección que sigue.
Vamos a pasar entonces a la sección que sigue y si sale alguna otra pregunta, entonces la pueden apuntar ahí y traerla para luego al final de la exposición cuando tendremos otra sección de preguntas y respuestas.